El palacio imperial siempre estaba lleno de vida, un lugar donde los sonidos de pasos apresurados, murmullos discretos y órdenes autoritarias llenaban los pasillos. En medio de ese constante bullicio, yo, Soyun, me movía como una sombra, invisible para la nobleza y la realeza. Como una sirvienta más, mi vida giraba en torno a las tareas diarias, limpiar, servir y obedecer sin hacer preguntas. El día comenzaba antes del amanecer, cuando el sol aún no había teñido el cielo de tonos rosados. Nos levantábamos en silencio, nos vestíamos con sencillos hanboks grises y nos dirigíamos a nuestras asignaciones. Mi lugar designado era la cocina, donde ayudaba a preparar las comidas para los altos dignatarios y, por supuesto, para Su Majestad, el emperador. El emperador Wan era una figura distante para mí, alguien cuya presencia solo conocía a través de rumores y miradas furtivas. Era joven, se decía, y había ascendido al trono a una edad temprana tras la repentina muerte de su padre. A pesar de su juventud, era conocido por su sabiduría y su carácter firme, un líder que gobernaba con justicia pero sin dejar de ser misterioso y enigmático. Mis días en el palacio eran repetitivos, pero había encontrado consuelo en la rutina. No esperaba mucho de la vida, la realidad de ser una sirvienta era aceptada, y mi única aspiración era seguir trabajando para asegurarme un lugar seguro en el palacio. No había lugar para sueños ni ambiciones, y ciertamente no para el amor. Una mañana, todo cambió. Fue un día como cualquier otro, o al menos así comenzó. Estaba en la cocina, cortando verduras, cuando una de las cocineras me pidió llevar una bandeja de té a uno de los salones cercanos al jardín. No era mi tarea habitual, pero obedecí sin pensarlo. Tomé la bandeja con manos firmes y me dirigí al salón. Al llegar, me encontré con un grupo de consejeros hablando en voz baja. Uno de ellos me hizo una señal para que dejara la bandeja en la mesa central. Mientras me inclinaba para colocarla, sentí una mirada intensa sobre mí. Levanté la vista solo por un momento, lo suficiente para ver al hombre que me observaba. Era el emperador. Mi corazón dio un vuelco, y bajé la mirada de inmediato, aterrada de haber cometido un error al cruzar miradas con él. Pero no dijo nada, y yo me apresuré a salir del salón. Sin embargo, la sensación de ser observada por Su Majestad permaneció conmigo durante todo el día. Esa noche, mientras me retiraba a mi pequeño cuarto en los aposentos de las sirvientas, no pude evitar pensar en lo sucedido. ¿Por qué me había mirado de esa manera? ¿Había cometido algún error? El emperador tenía cientos de sirvientes a su disposición, seguramente no habría nada en mí que llamara su atención. Decidí que lo mejor era olvidar el incidente, volver a la rutina y asegurarme de no atraer ninguna atención no deseada. Pero dentro de mí, algo se había despertado, una inquietud que no podía ignorar. Había sido invisible durante toda mi vida en el palacio, y me había resignado a ese destino. Pero en ese breve momento, bajo la mirada del emperador, me sentí como si, por primera vez, alguien realmente me hubiera visto. Los días posteriores a ese incidente en el salón transcurrieron como de costumbre, aunque yo me sentía extrañamente alerta, como si algo estuviera a punto de suceder. A pesar de mis esfuerzos por ignorar el incidente, la mirada del emperador seguía rondando en mi mente. Sin embargo, la vida de una sirvienta en el palacio no dejaba mucho espacio para la reflexión. Había tareas que cumplir, y el ritmo de trabajo era implacable. Una tarde, mientras limpiaba uno de los pasillos cercanos al jardín imperial, escuché una conversación entre dos sirvientas mayores. Estaban hablando en voz baja, intercambiando rumores como lo hacían a menudo. Dicen que Su Majestad ha estado actuando de manera extraña últimamente, murmuró una de ellas. Parece distraído, como si algo o alguien lo tuviera preocupado. ¿Preocupado?, respondió la otra, escéptica. El emperador siempre ha sido serio. Pero si dices que está distraído, quizás se deba a asuntos de Estado. Ya sabes cómo son los nobles, siempre hay intrigas y problemas que resolver. Seguí con mi trabajo, pero no pude evitar sentir un escalofrío. ¿Podría ser que el emperador estuviera pensando en aquel momento que compartimos, aunque fuera brevemente? Me reprendí a mí misma por tener tales pensamientos. Era absurdo creer que Su Majestad podría estar afectado por algo tan insignificante como un encuentro con una simple sirvienta. Unos días después, mientras ayudaba a recoger flores en el jardín para una ceremonia,
una de las supervisoras se acercó a mí. Soyun, el mayordomo principal te ha pedido. Debes ir al pabellón norte ahora mismo, dijo, su tono de voz neutro pero firme. Sentí que el suelo bajo mis pies se tambaleaba. Nunca antes había sido convocada de esa manera. Intentando mantener la compostura, me incliné en señal de respeto y me dirigí al pabellón norte, preguntándome qué podría haber hecho para merecer tal llamado. Al llegar, me encontré con el mayordomo, un hombre de mediana edad con una expresión severa pero justa. Me miró de arriba a abajo antes de hablar. Soyun, Su Majestad requiere tu presencia en el jardín del pabellón norte. Necesita que realices algunas tareas adicionales allí. Hazlo con diligencia y no te demores, me ordenó. Asentí rápidamente y me dirigí hacia el jardín del pabellón, mi corazón latiendo a 1000 por hora. Mientras caminaba por los senderos de piedra, rodeada por la belleza serena de los cerezos en flor, traté de calmarme, diciéndome que era solo una tarea más, nada especial. Pero cuando llegué al jardín, vi al emperador esperando bajo un árbol, solo, sin guardias ni consejeros. La sorpresa me hizo detenerme en seco. Su Majestad, murmuré, inclinándome profundamente, sin atreverme a levantar la vista. Levántate, Soyun, dijo el emperador con una voz suave pero autoritaria. Obedecí, aunque mis manos temblaban ligeramente. Cuando levanté la cabeza, nuestros ojos se encontraron nuevamente. Esta vez, no había confusión ni miedo en su mirada, solo una tranquila curiosidad que me desarmó. He estado pensando en ti desde nuestro último encuentro, continuó Boan, su tono tan calmado que casi parecía una conversación ordinaria. Quiero conocerte mejor. Mis pensamientos se agolparon en mi mente, confusos y desordenados. ¿Qué significaban sus palabras? ¿Por qué querría conocerme, a mí, una simple sirvienta? Su Majestad, no soy más que una sirvienta en este vasto palacio, dije con un hilo de voz. No hay nada en mí que pueda interesarle. Él dio un paso hacia mí, rompiendo la distancia que nos separaba. No subestimes tu valor, Soyun. A veces, aquellos que parecen insignificantes son los que más tienen que ofrecer. Sus palabras, tan llenas de significado, resonaron en mi corazón. Era como si hubiera visto más allá de mi apariencia sencilla, más allá de mi estatus, y hubiera encontrado algo en mí que ni siquiera yo misma sabía que existía. He notado tu diligencia y tu amabilidad, continuó. No hay nada que pase desapercibido en el palacio, y mucho menos para mí. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. La situación era tan surrealista que temía estar soñando. Pero no lo estaba, el emperador, el hombre más poderoso del imperio, estaba parado frente a mí, hablando como si fuera lo más natural del mundo. Después de un momento, él habló nuevamente, rompiendo el silencio. Quiero que pases más tiempo en este jardín. Estaré aquí a menudo, y espero que podamos conversar cuando lo hagas. Me incliné profundamente otra vez, sin saber cómo expresar mi gratitud o mi confusión. Cuando me levanté, él ya se había dado la vuelta, caminando lentamente hacia el otro extremo del jardín. Me quedé allí, viendo cómo se alejaba, mis pensamientos girando. No tenía idea de lo que este nuevo desarrollo significaría para mi vida, pero una cosa era clara, mi existencia en el palacio estaba a punto de cambiar para siempre. Los días que siguieron al inesperado encuentro con el emperador en el jardín del pabellón norte fueron una mezcla de confusión, emoción y miedo. A pesar de la aparente calma en el palacio, dentro de mí se libraba una tormenta. No podía dejar de pensar en las palabras de Su Majestad, en la forma en que había dicho que quería conocerme mejor. Era algo que jamás habría imaginado. Mi rutina cambió. Fui asignada a tareas que me mantenían cerca del jardín del pabellón norte, lo que me permitía estar en el mismo lugar donde el emperador pasaba parte de su tiempo. A pesar de lo extraño de la situación, traté de mantener la compostura y actuar como siempre, consciente de que cualquier error podría atraer la atención de aquellos que siempre estaban atentos a cualquier anomalía en la corte. Cada vez que el emperador aparecía en el jardín, mi corazón se aceleraba. A pesar de su presencia imponente, había algo en su comportamiento que me hacía sentir un poco más tranquila, aunque nunca dejaba de ser consciente de la diferencia abismal entre nosotros. Él era el gobernante del imperio, y yo, una simple sirvienta. Una tarde, mientras arreglaba cuidadosamente las flores cerca del estanque,
Escuché el sonido de pasos detrás de mí. Sin necesidad de mirar, supe quién era. Soyun, su voz resonó en el aire tranquilo del jardín. ¿Podemos hablar? Me giré lentamente, inclinándome con respeto antes de responder. Por supuesto, Su Majestad. Él se acercó y se sentó en un banco de piedra bajo un árbol en flor, indicándome con un gesto que me sentara a su lado. Dudé por un momento, pero luego obedecí, sintiendo que mis manos temblaban ligeramente. ¿Cómo te sientes al estar aquí?, preguntó, su voz calmada pero curiosa. Estoy agradecida por la oportunidad de servir en este lugar tan hermoso, respondí con sinceridad. El jardín es un refugio de paz en medio de la vida ajetreada del palacio. El emperador asintió, su mirada fija en el agua del estanque. Es cierto. A veces, incluso un emperador necesita un lugar donde pueda reflexionar, donde el peso de la corona no sea tan abrumador. Sus palabras me sorprendieron. No era común que un gobernante hablara de esa manera, al menos no con alguien como yo. Había una vulnerabilidad en su tono que me hacía verlo como más que solo un emperador. Era un hombre joven, cargado con responsabilidades que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. ¿Alguna vez has soñado con algo más allá de ser sirvienta, Soyun?, me preguntó de repente. El corazón me dio un vuelco ante la pregunta. Nunca he tenido el lujo de soñar, Su Majestad. Mi vida siempre ha sido servir, y no esperaba más. ¿Y ahora?, insistió. ¿No sientes que podría haber algo más para ti? No supe qué responder. ¿Era una prueba? ¿O realmente estaba interesado en lo que sentía? Me di cuenta de que había más en su pregunta que mera curiosidad. Había una esperanza tímida, un deseo de que yo viera en mí algo más de lo que había creído hasta ese momento. No sé qué más podría haber, Su Majestad, admití, bajando la mirada. Pero si usted lo cree, quizás sea cierto. Hubo un largo silencio antes de que él hablara de nuevo. A veces, aquellos que parecen destinados a la oscuridad tienen una luz dentro de ellos que ni siquiera ellos mismos pueden ver. Yo la veo en ti, Soyun. Levanté la vista, encontrando su mirada fija en la mía. Sus palabras eran tan inesperadas como las emociones que despertaron en mí. Durante toda mi vida, había sido invisible, un engranaje en la vasta maquinaria del palacio. Y ahora, este hombre, el emperador, estaba sugiriendo que había algo especial en mí. ¿Por qué yo, Su Majestad? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. ¿Por qué no?, respondió con una leve sonrisa. A veces, el destino nos lleva por caminos inesperados. Tal vez el tuyo te ha traído aquí, a mi lado, por una razón que aún no comprendemos. El jardín se llenó del suave sonido del viento entre los árboles. Me sentía como si estuviera flotando, entre la realidad y un sueño que nunca había tenido. ¿Podía ser que el destino realmente me hubiera traído a este momento? ¿Que el emperador, el hombre más poderoso del reino, viera en mí algo digno de su atención? No había respuestas fáciles, pero mientras nos sentábamos en silencio, una extraña paz me invadió. Por primera vez en mi vida, no me sentía invisible. No sabía qué significaría esto para mi futuro, pero sabía que mi vida ya no sería la misma. El resto del día pasó en una especie de niebla. Realicé mis tareas como de costumbre, pero mi mente estaba lejos, recordando cada palabra, cada mirada del emperador. Sabía que esto no era normal, que estaba entrando en un territorio peligroso. Pero una pequeña voz dentro de mí me decía que no importaba, que valía la pena arriesgarlo todo por la posibilidad de algo más. Al caer la noche, mientras me preparaba para dormir, una nueva sensación comenzó a arraigarse en mi corazón. No era solo la gratitud por la amabilidad del emperador, ni la confusión por su atención. Era algo más, algo que apenas me atrevía a nombrar, la esperanza. Una esperanza tímida, pero real, de que tal vez, solo tal vez, podría haber algo más para mí en este mundo. Las semanas que siguieron a mis encuentros con el emperador se sintieron como un sueño. Los días se mezclaban con las noches, y cada vez que estaba en el jardín, sentía que el tiempo se detenía. El emperador Wan se mostraba más abierto, compartiendo fragmentos de su vida, sus pensamientos sobre el reino, y, sorprendentemente, sus dudas y miedos.
Nunca había imaginado que un hombre tan poderoso pudiera sentirse solo, pero sus palabras revelaban una soledad que resonaba con la mía. A pesar de la aparente calma en el jardín, sabía que debía ser cautelosa. En un palacio lleno de intrigas, cualquier desviación de la norma se notaba, y la atención del emperador hacia una sirvienta no pasaría desapercibida por mucho tiempo. No quería imaginar qué podría suceder si alguien se enteraba de la relación que comenzaba a formarse entre nosotros. Un día, mientras caminaba hacia la cocina para realizar mis tareas, noté que algunas de las sirvientas me miraban de reojo y susurraban entre ellas. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero a medida que pasaban los días, los murmullos se hicieron más evidentes. Sentía sus miradas en mi espalda, y aunque trataba de ignorarlas, el nerviosismo crecía dentro de mí. Finalmente, una de mis compañeras, Wayang, una sirvienta que llevaba años en el palacio, se me acercó mientras limpiaba uno de los pasillos. Soyun, dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie le escuchara. He notado que Su Majestad te ha estado llamando al jardín del pabellón norte con frecuencia. Su tono no era acusador, pero había una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz. Me detuve, sintiendo que el corazón me latía con fuerza. Solo hago lo que se me ordena, Wayong, respondí, tratando de sonar tranquila. Lo sé, replicó. Pero en este palacio, los rumores se esparcen rápido, y algunos ya están hablando. Dicen que el emperador muestra un interés inusual en ti. Sentí que el calor subía a mis mejillas, no solo por el nerviosismo, sino también por la mezcla de emociones que me provocaban esas palabras. Por un lado, me aterraba la idea de que los rumores pudieran alcanzar a los oídos de personas peligrosas, pero por otro, había un extraño orgullo en saber que Su Majestad pensaba en mí de esa manera. No es nada, solo una coincidencia, intenté desviar la conversación. No hay nada especial. Wayong me miró con seriedad. Te lo digo como una amiga, Soyun. Debes tener cuidado. Aquí, cualquier pequeña cosa puede convertirse en un gran problema. Y cuando se trata del emperador, los celos y las intrigas pueden volverse peligrosos. Asentí, agradecida por su preocupación. Sabía que tenía razón. Estaba caminando por una línea muy delgada, y cualquier paso en falso podría tener consecuencias desastrosas. Pero aún así, no podía evitar la atracción que sentía hacia Su Majestad, ni la conexión que parecía crecer entre nosotros con cada encuentro. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en las palabras de Wayong. ¿Qué estaba haciendo? Estaba arriesgando demasiado al permitirme acercarme al emperador. Sabía que mi lugar en el palacio era frágil, y que mi única seguridad radicaba en ser invisible, en no destacar. Pero ahora, todo eso estaba cambiando. Me tumbé en mi futón, mirando el techo oscuro de la pequeña habitación. Los murmullos de las demás sirvientas llegaban a mis oídos, y aunque no podía escuchar lo que decían, imaginaba que continuaban los rumores sobre mí. Sentí una mezcla de miedo y determinación. No quería perder lo que estaba comenzando a tener con el emperador, pero tampoco quería ponerme en peligro ni a mí ni a él. Debía ser más cuidadosa, más discreta. Si alguien más se enteraba de nuestra relación, podría haber consecuencias graves para ambos. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que estaba sucediendo entre nosotros. Era como si una fuerza invisible nos empujara el uno hacia el otro, una atracción que no podía controlar ni detener. Los días siguientes fui más precavida. Me aseguré de no cruzar miradas con las otras sirvientas, y evité cualquier comportamiento que pudiera levantar sospechas. Cuando estaba en el jardín con el emperador, hablábamos en voz baja, y me aseguraba de que nuestras conversaciones fueran breves y discretas. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, la conexión entre nosotros solo se hacía más fuerte. Cada vez que me llamaba, sentía una emoción que no podía ignorar. Me estaba enamorando de él, y aunque sabía que era peligroso, no podía evitarlo. El emperador, por su parte, también parecía estar más interesado en mí. Hablaba de cosas que jamás habría imaginado que compartiría con alguien como yo, sus sueños, sus miedos, e incluso sus dudas sobre su papel como gobernante. En esos momentos, no era el emperador de Goryeo, sino un hombre joven, vulnerable y solitario, que buscaba consuelo en una simple sirvienta. A medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que estaba en un punto de no retorno.
Lo que estaba sucediendo entre nosotros no podía deshacerse, y debía tomar una decisión: o alejaba de él para protegernos a ambos, o me entregaba completamente a lo que sentía, sin importar las consecuencias. Mientras el otoño comenzaba a teñir el jardín con colores dorados y rojizos, supe que no había vuelta atrás. Ya había cruzado una línea invisible, y aunque el camino adelante estaba lleno de incertidumbre y peligro, no podía hacer otra cosa que seguir adelante. La historia de una simple sirvienta y un emperador estaba apenas comenzando, y aunque el futuro era incierto, sabía que haría todo lo posible por proteger lo que estaban haciendo entre nosotros, incluso si eso significaba enfrentarse a los peligros y las intrigas del palacio. Los rumores en el palacio se intensificaron a medida que pasaban los días. A pesar de mis intentos por mantener un perfil bajo, la conexión entre el emperador y yo no podía ocultarse por mucho tiempo. Los pasillos estaban llenos de susurros, miradas furtivas, y comentarios en voz baja cada vez que pasaba cerca. La tensión era palpable, y aunque trataba de ignorarlo, el peso de las murmuraciones comenzaba a afectarme. El emperador Guan, por su parte, parecía estar consciente de los rumores, pero no hizo nada para disiparlos. Seguía buscándome en el jardín del pabellón norte, y nuestras conversaciones se hacían cada vez más personales. Había una mezcla de anhelo y determinación en su mirada, como si estuviera dispuesto a desafiar cualquier obstáculo que se interpusiera entre nosotros. Una tarde, mientras paseábamos por el jardín, el emperador me detuvo de repente. Sus ojos, habitualmente llenos de calma, reflejaban una tormenta interna que no había visto antes. «Soy John», dijo con voz baja pero firme, «sé que has escuchado lo que se dice en el palacio. Los rumores, las miradas, no puedo permitir que esto continúe. Pero tampoco puedo dejar de verte». Mi corazón se aceleró. Sabía que estaba arriesgando mucho al continuar con esta relación, pero sus palabras me hicieron sentir que no estaba sola en esto. «Su Majestad», empecé a decir, pero él levantó una mano para detenerme. «No, déjame hablar primero», su tono era serio. «Hay algo que debes saber, algo que no he compartido con nadie. Antes de que continúes, debes entender lo que esto significa para mí». Nos sentamos en el banco de piedra bajo el mismo árbol en flor donde habíamos hablado antes. El viento soplaba suavemente, haciendo que las hojas cayeran a nuestro alrededor, como si la naturaleza misma fuera testigo de lo que estaba por revelarse. «Hace muchos años», comenzó el emperador, su voz cargada de recuerdos dolorosos, «cuando era solo un príncipe, me enamoré de alguien. Era la hija de un noble, hermosa y fuerte. Pensé que estábamos destinados a estar juntos, que algún día ella sería mi emperatriz. Pero las intrigas y la política en el palacio eran implacables. Mi padre, el emperador anterior, vio esa relación como una amenaza, como una debilidad. Y así, ella fue enviada lejos, casada con otro hombre para mantener la paz entre las familias nobles». Sentí una punzada en mi corazón al escuchar su historia. No podía imaginar el dolor de perder a alguien que amas de esa manera, y más aún, no podía ignorar las similitudes con nuestra situación actual. Desde entonces, continuó el emperador, prometí no dejar que mi corazón dictara mis decisiones. He gobernado con firmeza, sin permitir que mis emociones interfieran. Pero tú has cambiado eso, Soy John. No sé cómo ni cuándo sucedió, pero no puedo negar lo que siento por ti. Y aunque sé que estamos caminando por un sendero peligroso, no puedo dar marcha atrás». Sus palabras, llenas de sinceridad, me hicieron comprender lo profundo de sus sentimientos. El emperador no era un hombre que tomara decisiones a la ligera, y su confesión solo reforzó lo que yo misma sentía. Pero también trajo consigo una nueva preocupación: si su relación pasada había terminado en tragedia, ¿qué nos esperaba a nosotros? «Su Majestad», dije finalmente, con una voz que trataba de no quebrarse, «no quiero causarle más problemas. No quiero que se repita lo que sucedió antes». El emperador me tomó la mano, un gesto atrevido y lleno de significado en un lugar tan público como el jardín. «Soy John, no quiero perderte. Pero entiendo tus miedos, y los comparto. Esta vez, no dejaré que nadie se interponga entre nosotros. Pero necesito saber si estás dispuesta a enfrentar lo que venga conmigo». El peso de su pregunta cayó sobre mí como una roca. Sabía que no sería fácil, que la corte estaba llena de personas que no dudarían en usar esta relación en nuestra contra.
Pero también sabía que mis sentimientos por él eran reales, y que no podía ignorarlos. Estoy dispuesta, Su Majestad, respondí, apretando suavemente su mano. Pero debemos ser cuidadosos, más que nunca. Él asintió, y en sus ojos vi una determinación renovada. No sería fácil, pero juntos podríamos enfrentar cualquier obstáculo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el jardín en tonos dorados y naranjas, sentí que habíamos dado un paso importante en nuestra relación. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a enfrentar cualquier desafío, siempre y cuando estuviéramos juntos. Esa noche, en la soledad de mi pequeña habitación, las palabras del emperador resonaron en mi mente. Su historia, su dolor pasado, y su promesa de no dejar que la historia se repitiera. Sabía que la decisión que había tomado no sería fácil de mantener, pero también sabía que no podía hacer otra cosa. La vida en el palacio continuaría siendo peligrosa, llena de intrigas y amenazas, pero ahora tenía algo por lo que luchar, algo que me daba fuerzas para seguir adelante. Mientras las sombras de la noche se alargaban, cerré los ojos y permití que el sueño me llevara, sabiendo que el día siguiente traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. El camino por delante sería largo y arduo, pero por primera vez en mi vida, sentí que estaba caminando hacia algo verdaderamente significativo. Y aunque no podía prever todos los obstáculos que enfrentaríamos, estaba decidida a seguir adelante, por el bien del amor que había encontrado en el lugar más inesperado. El jardín del pabellón norte se había convertido en nuestro refugio secreto, un lugar donde podíamos hablar y compartir momentos sin las miradas inquisitivas de la corte. A pesar de la tranquilidad del jardín, sabíamos que fuera de sus límites, el palacio estaba lleno de juegos de poder y intrigas. La presión de mantener nuestra relación en secreto era inmensa, y cada día se volvía más difícil mantener la apariencia de normalidad mientras la tensión aumentaba. Una mañana, mientras realizaba mis tareas en la cocina, noté un cambio en el comportamiento de algunas de las sirvientas. Susurros y miradas furtivas eran cada vez más frecuentes, y podía sentir la creciente inquietud en el aire. No podía ignorar la creciente sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando me dirigía al jardín, me encontré con Gwyom, quien me miró con preocupación. Soyun, he oído que la emperatriz Dowager está de vuelta en el palacio, dijo en voz baja. Su llegada ha causado un gran revuelo, y todos están hablando de ello. La noticia me sorprendió. La emperatriz Dowager era conocida por su influencia y su habilidad para manipular los hilos del poder. Sabía que su regreso podría significar problemas para todos en el palacio, especialmente para aquellos que estaban en el centro de la atención del emperador. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté, tratando de mantener la calma. Gwyom me miró con seriedad. La emperatriz Dowager no es una persona fácil de manejar. Si se entera de lo que está sucediendo entre tú y el emperador, podría hacer que nuestras vidas sean aún más complicadas. Debes tener cuidado. Agradecí su advertencia, aunque el peso de la situación me hizo sentir aún más ansiosa. Sabía que tenía que ser más cautelosa que nunca para evitar que cualquier detalle saliera a la luz. Esa tarde, cuando me encontraba en el jardín arreglando flores, el emperador apareció, como era habitual. Sin embargo, su expresión estaba tensa, y parecía preocupado. Soyun, dijo, acercándose, he escuchado que la emperatriz Dowager ha llegado al palacio. No sé cómo tomará nuestras interacciones. Necesito que estés atenta y que evites cualquier comportamiento que pueda levantar sospechas. Asentí con comprensión, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que la situación se estaba volviendo más complicada, y que cualquier error podría tener consecuencias graves. Lo entiendo, Su Majestad. Haré todo lo posible por mantenernos a salvo, respondí, tratando de sonar segura. El emperador me miró con una mezcla de preocupación y ternura. No quiero que te sientas presionada. Sé que esto no es fácil, pero confío en ti. Juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Las semanas siguientes fueron una prueba de paciencia y discreción. La emperatriz Dowager mantenía una presencia constante en el palacio, y su influencia era palpable en cada rincón. Su regreso había traído consigo una ola de cambios y tensiones, y todos en la corte estaban a la expectativa de sus decisiones y comentarios. A pesar de la tensión,
el emperador y yo seguíamos encontrándonos en el jardín, aunque nuestras conversaciones eran más cortas y cuidadosas. Hablábamos en voz baja y evitábamos cualquier gesto que pudiera llamar la atención. La presencia de la emperatriz Dowager parecía aumentar la presión sobre ambos. Una noche, mientras estaba en mi habitación, recibí una nota de la emperatriz Dowager. Mi corazón se aceleró al ver el sello real en el sobre. Sabía que cualquier comunicación de alguien tan poderoso no era algo que debía tomarse a la ligera. Desdoblé la nota con manos temblorosas y leí las palabras escritas con elegante caligrafía. Te he observado, So-Yun. Y me interesa saber más sobre ti. Te invito a una reunión privada en mis aposentos a la caída del sol. Tu presencia será apreciada. Sentí una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Qué querría la emperatriz Dowager de mí? ¿Estaba al tanto de mi relación con el emperador? Sabía que tenía que ser extremadamente cuidadosa en esta reunión. No podía permitirme mostrar debilidad ni dar pie a malentendidos. Al llegar a los aposentos de la emperatriz Dowager, me sentí pequeña e insignificante en comparación con el lujo y la grandeza del lugar. La mujer que se encontraba frente a mí era imponente, con una presencia que llenaba la habitación. Sus ojos, afilados y observadores, me evaluaban con una intensidad que me hacía sentir expuesta. So-Yun, dijo con una voz suave pero autoritaria, te he llamado aquí porque me interesa conocerte mejor. He oído hablar de ti, y me gustaría saber por qué alguien como tú ha capturado la atención del emperador. Me incliné profundamente, tratando de mantener la compostura. Su Majestad, soy una simple sirvienta. No sé por qué he llamado la atención del emperador, pero estoy aquí para servir y cumplir con mis deberes. La emperatriz Dowager sonrió levemente, pero había algo en su sonrisa que me hizo sentir aún más incómoda. No seas tan modesta. En la corte, las apariencias a menudo ocultan verdades más profundas. Estoy interesada en tu historia, en lo que te ha llevado a este lugar. La conversación continuó durante un largo rato, y la emperatriz Dowager hizo preguntas que iban más allá de lo que podría haber imaginado. Habló de mi familia, mis aspiraciones, e incluso de mi vida antes de entrar al palacio. Aunque traté de ser lo más evasiva posible, sentía que estaba siendo sometida a un examen minucioso. Finalmente, la emperatriz Dowager se levantó y se acercó a mí. So-Yun, me has impresionado con tu comportamiento y tu actitud. Aunque eres una sirvienta, parece que tienes una fortaleza interior que no se encuentra fácilmente en este lugar. Sin embargo, debes recordar que en la corte, nada es sencillo, y que cada acción tiene sus consecuencias. Salí de la reunión con una sensación de alivio y un nudo en el estómago. La emperatriz Dowager había sido cortés, pero sus palabras habían sido claras, estaba bajo observación. Sabía que debía ser más cautelosa que nunca, no solo para protegerme a mí misma, sino también para proteger la relación con el emperador. El regreso al jardín se sintió como un alivio, un lugar donde podía ser yo misma sin las presiones de la corte. Cuando el emperador apareció, le conté sobre la reunión y sus palabras se tornaron serias. La emperatriz Dowager no es una persona con la que se juegue, dijo, su mirada cargada de preocupación. Debemos ser extremadamente cuidadosos. Ella tiene el poder de hacer o deshacer vidas en este palacio. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que estábamos caminando por una cuerda floja, y que cualquier error podría ser fatal. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La relación con el emperador era real, y estaba dispuesta a luchar por ella, a pesar de los peligros que nos rodeaban. Mientras el sol se ponía en el horizonte, el jardín se llenaba de sombras alargadas y la sensación de que algo grande estaba por suceder. El futuro era incierto, pero lo que sí sabía era que, a pesar de todos los desafíos, no podía renunciar a lo que había encontrado en el corazón del emperador. La llegada de la emperatriz Dowager había puesto al palacio en un estado de agitación constante. La presión era palpable, y cada día parecía traer nuevos desafíos. El temor a las intrigas y los juegos de poder era cada vez mayor, y mi relación con el emperador se volvía más peligrosa con cada día que pasaba. Una mañana, mientras realizaba mis tareas en la cocina, Wayang me entregó una carta con el sello del emperador. Mi corazón latió con fuerza al ver el emblema real. Sabía que cualquier comunicación de su majestad era significativa,
y no podía ignorarla. ¿Qué dice?, preguntó Guayang, su voz cargada de curiosidad. No lo sé, respondí, rompiendo el sello con cuidado. Pero parece importante. Desdoblé la carta y leí las palabras escritas con la elegante caligrafía del emperador. Querida Soyun, te invito a una reunión privada en el salón del té del palacio esta noche. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Por favor, asegúrate de llegar sin que nadie te vea. Con aprecio, Won. El mensaje era claro. El emperador deseaba hablarme en privado, y la advertencia de mantener nuestra reunión en secreto solo añadía más presión a nuestra situación ya complicada. Esa noche, me dirigí al salón del té con cautela, tomando cada medida posible para evitar ser vista. El palacio, normalmente bullicioso, parecía desierto a esa hora, lo que facilitó mi paso. Finalmente, llegué al salón del té, un lugar elegante y sereno, con una vista panorámica del jardín. El emperador ya estaba allí, esperándome. Soyun, dijo el emperador al verme, su rostro iluminado por la suave luz de las lámparas de aceite. Gracias por venir. Me incliné en señal de respeto. Su Majestad, ¿qué es lo que quería discutir? El emperador me hizo señas para que me sentara a su lado en una de las mesas de té. Quiero hablar contigo sobre la situación actual en el palacio. La presencia de la emperatriz Dowager ha complicado las cosas, y temo que los rumores puedan escalar a algo más peligroso. Tomé asiento, mi corazón palpitando con nerviosismo. Sí, he notado el cambio en el ambiente. La situación es cada vez más difícil de manejar. El emperador asintió, su mirada cargada de preocupación. La emperatriz Dowager no solo es una figura poderosa, sino que también es astuta. He escuchado rumores de que está buscando aliados para consolidar su influencia. No puedo permitir que esto nos afecte, y necesito tu ayuda para mantener nuestra relación en secreto. Sus palabras me hicieron sentir una mezcla de alivio y temor. La preocupación por nuestra seguridad era mutua, pero también sabía que estar en el centro de la atención del palacio tenía sus riesgos. Haré todo lo que esté en mis manos para protegernos, Su Majestad, dije con firmeza. Pero también debemos estar preparados para cualquier eventualidad. La emperatriz Dowager no es alguien a quien se pueda subestimar. El emperador me miró con una mezcla de admiración y gratitud. Esa es exactamente la actitud que necesito. Pero hay algo más que debo decirte. Mi padre, el anterior emperador, tenía una conexión con la emperatriz Dowager que podría complicar aún más las cosas. Ella tiene conocimiento sobre muchos secretos del pasado, y temo que pueda utilizar esta información en nuestra contra. Mi corazón se aceleró al escuchar esto. Los secretos del pasado podían ser armas poderosas, y no sabía qué tipo de información podría estar en manos de la emperatriz Dowager. ¿Qué tipo de secretos?, pregunté, mi voz temblando ligeramente. No lo sé con certeza, admitió el emperador. Pero es posible que tenga información sobre el verdadero motivo por el que mi padre falleció, o sobre algunas decisiones que tomaron en el pasado que podrían ser perjudiciales para nosotros. Debemos estar preparados para cualquier revelación. Las palabras del emperador me hicieron sentir aún más ansiosa. Sabía que cualquier secreto oculto podría tener consecuencias devastadoras para nuestro futuro. Pero también sabía que, mientras estuviéramos juntos, podíamos enfrentar cualquier desafío. La conversación continuó durante varias horas, y el emperador y yo discutimos estrategias para proteger nuestra relación y mantenernos a salvo. Aunque la situación era incierta y peligrosa, sentí una renovada determinación al saber que no estaba sola en esto. Finalmente, cuando la noche se adentraba en la oscuridad, el emperador me acompañó hasta la salida del salón del té. Soyun, dijo con una voz suave, gracias por estar a mi lado. No importa lo que venga, enfrentaré todo contigo. Le sonreí, sintiendo una profunda conexión con él. Y yo contigo, Su Majestad. Juntos, lo superaremos. Con un último abrazo tierno y prometedor, nos despedimos, cada uno regresando a sus respectivas tareas y habitaciones, pero con una mayor sensación de unión y determinación. Mientras regresaba a mi habitación, mi mente estaba llena de preocupaciones y pensamientos sobre el futuro. La presencia de la emperatriz Dowager y los secretos del pasado creaban una sombra ominosa sobre nosotros, pero también me daba fuerza saber que enfrentábamos todo juntos.
Me acosté en mi futón, intentando despejar mi mente y encontrar algo de tranquilidad en medio de la incertidumbre. A pesar de los desafíos que enfrentábamos, el amor que había encontrado con el emperador me daba la esperanza de que, juntos, podríamos superar cualquier obstáculo. Con esa esperanza en mente, cerré los ojos y me dejé llevar por el sueño, preparándome para enfrentar lo que el destino nos tenía reservado. El camino por delante era incierto, pero mientras estuviéramos unidos, sabía que teníamos la fuerza para enfrentar cualquier cosa. La atmósfera en el palacio se volvió aún más tensa con la creciente influencia de la emperatriz Dowager. Cada día traía nuevos rumores y especulaciones, y el ambiente se llenaba de una sensación de expectación inquietante. El emperador y yo continuábamos reuniéndonos en secreto en el jardín del pabellón norte, tratando de mantener la normalidad en medio del caos que nos rodeaba. Una mañana, mientras estaba en la cocina preparando el desayuno para las damas de la corte, recibí un mensaje urgente. Era una nota escrita a mano por Wyong, que me pedía que la encontrara en el Jardín de las Rosas. Mi corazón se aceleró al leer el mensaje. Sabía que cualquier comunicación de Wyong en estos tiempos podía ser importante. Dejé mis tareas y me dirigí al Jardín de las Rosas con rapidez. Al llegar, vi a Wyong esperándome con una expresión de preocupación en su rostro. Soyun, tenemos un problema, dijo, su voz cargada de urgencia. La emperatriz Dowager ha convocado a una reunión con los nobles del palacio. Se rumorea que tiene planes que podrían cambiar la dinámica del poder en la corte. Y lo peor de todo, se dice que te ha mencionado directamente. Mi corazón se detuvo por un momento. La posibilidad de que la emperatriz Dowager me involucrara en sus planes era alarmante. Sabía que cualquier atención no deseada de su parte podría ser peligrosa. ¿Qué debo hacer?, pregunté, tratando de mantener la calma. Wyong me miró con seriedad. No estoy segura de qué exactamente quiere de ti, pero es evidente que está probando la lealtad de todos en el palacio. La invitación a la reunión podría ser una prueba para ver cómo respondes y cómo te alineas con sus intereses. La idea de ser utilizada como peón en una partida de poder me hizo sentir incómoda. Sin embargo, sabía que debía asistir a la reunión para no levantar sospechas y para mantenerme en el buen camino. Gracias por la advertencia, Wyong. Haré todo lo posible por manejar la situación con cuidado. Esa noche, me dirigí a la sala de audiencias donde la emperatriz Dowager había convocado a todos los nobles y funcionarios del palacio. La sala estaba llena de gente, y la atmósfera estaba cargada de expectación. La emperatriz Dowager, sentada en un trono adornado con intrincados detalles dorados, observaba a los presentes con una mirada calculadora. Cuando entré en la sala, sentí todas las miradas dirigidas hacia mí. A pesar de que intenté mantener una actitud tranquila, no pude evitar la sensación de estar bajo un escrutinio intenso. La emperatriz Dowager me hizo señas para que me acercara. Con el corazón en la garganta, caminé hacia ella y me incliné en señal de respeto. Soyun, dijo con una voz fría pero cortés, me alegra que hayas podido asistir a esta reunión. En estos tiempos inciertos, es vital que todos demostremos nuestra lealtad y compromiso con el imperio. La forma en que pronunció la palabra lealtad hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Sabía que estaba a punto de ser puesta a prueba, y no tenía idea de lo que la emperatriz Dowager esperaba de mí. He oído que has estado en contacto frecuente con el emperador, continuó, observándome con atención. En estos tiempos, es crucial saber en qué lado están todos. ¿Podrías decirme cuál es tu lealtad en esta situación? La pregunta era directa y desafiante. Sabía que cualquier respuesta incorrecta podría tener consecuencias graves. Intenté mantener una expresión neutral mientras pensaba en cómo responder. Mi lealtad está con el imperio y con la estabilidad del palacio, Su Majestad, dije finalmente, tratando de sonar segura. Estoy aquí para cumplir con mis deberes y servir en lo que se me necesite. La emperatriz Dowager asintió lentamente, su mirada aún fija en mí. Bien, parece que estás dispuesta a cumplir con tus obligaciones. Sin embargo, la lealtad también se prueba en la acción, no solo en palabras. Pronto tendrás una oportunidad de demostrar tu verdadero compromiso. Estaré observando. Me incliné nuevamente y regresé a mi lugar entre los asistentes, sintiendo una mezcla de alivio y tensión.
La prueba de lealtad no había sido tan directa como temía, pero la advertencia de la emperatriz Dowager me hizo comprender que debía estar preparada para cualquier eventualidad. Esa noche, mientras me retiraba a mi habitación, me encontré con el emperador en el jardín. Su rostro mostraba una expresión de preocupación cuando me vio. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó con ansias, su mirada fija en mí. La emperatriz Dowager me hizo una prueba de lealtad, respondí. Dijo que debía demostrar mi compromiso a través de acciones, no solo palabras. Me dio la impresión de que está buscando maneras de ponernos a prueba. El emperador frunció el ceño, claramente preocupado. Esto es más complicado de lo que imaginaba. La emperatriz Dowager es astuta y no dudará en usar cualquier información en su contra. Me miró con una mezcla de preocupación y determinación. Debemos estar atentos y preparados para cualquier movimiento que haga. Nuestro amor y nuestra relación están en juego, y no podemos permitir que las intrigas de la corte nos separen. Asentí, sintiendo una profunda conexión con él. Lo sé, Su Majestad. Haremos todo lo posible por mantenernos unidos y protegernos mutuamente. Nos abrazamos en el jardín bajo la luz de la luna, buscando consuelo en la presencia del otro. Aunque sabíamos que la situación era peligrosa y llena de incertidumbres, la promesa de enfrentar juntos cualquier desafío nos daba fuerzas para seguir adelante. El camino por delante estaba lleno de peligros y pruebas, pero mientras estuviéramos unidos, sentía que podríamos superar cualquier obstáculo. La emperatriz Dowager era una amenaza formidable, pero nuestra determinación y nuestro amor nos darían la fuerza necesaria para enfrentar lo que viniera. Mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, me preparé para enfrentar el nuevo día con la esperanza de que, juntos, podríamos superar cualquier prueba que el destino nos deparara. La tensión en el palacio seguía creciendo. La emperatriz Dowager, con su astucia y habilidades políticas, había convertido cada día en un desafío. Las intrigas en la corte eran más intensas que nunca, y la sensación de peligro se hacía palpable. Mientras tanto, la relación con el emperador continuaba en secreto, cada encuentro lleno de precauciones y estrategias para evitar la detección. Una mañana, mientras me dirigía a la cocina, me encontré con una de las damas de la corte que me entregó una invitación. La carta, con el emblema dorado del palacio, estaba dirigida a mí. La abrí con manos temblorosas y leí las palabras escritas con una caligrafía elegante. Querida Soyun, te invito a un evento especial que tendrá lugar en el gran salón esta noche. Será una ocasión para celebrar la llegada de la emperatriz Dowager y para reforzar las alianzas en la corte. Tu presencia será apreciada. Atentamente, la emperatriz Dowager. El evento prometía ser una oportunidad para que la emperatriz Dowager consolidara su influencia y reafirmara su poder. Sabía que asistir era inevitable, pero también era consciente de los riesgos que ello implicaba. Esa noche, el gran salón del palacio estaba decorado con opulencia y esplendor. Luces brillantes, adornos dorados y telas lujosas creaban un ambiente majestuoso, pero también tenso. La sala estaba llena de nobles y funcionarios, todos vestidos con sus mejores ropas y adornos. La atmósfera estaba cargada de susurros y miradas furtivas. Me presenté en el evento con el vestido más elegante que poseía, tratando de encajar en el entorno. Sabía que mi presencia era parte del plan de la emperatriz Dowager para evaluar lealtades, y debía actuar con cuidado. Mientras recorría la sala, noté que muchos de los asistentes me observaban con curiosidad. Aunque intenté mantener una actitud tranquila, sentía la presión de la situación. Finalmente, me encontré con la emperatriz Dowager, quien estaba rodeada de sus aliados más cercanos. Soyun, dijo la emperatriz Dowager con una sonrisa enigmática. Me alegra que hayas podido asistir. Este evento es crucial para reafirmar nuestras posiciones en la corte. Me incliné con respeto. Gracias por la invitación, Su Majestad. Estoy aquí para cumplir con mis deberes y apoyar el evento. La emperatriz Dowager me observó con atención, como si evaluara cada palabra y gesto. Sé que no eres una figura prominente en la corte, pero tu presencia es importante. Hay algo especial en ti que me ha llamado la atención. Sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. La emperatriz Dowager estaba intentando analizarme, y sabía que cualquier error podría ser perjudicial. Intenté mantener mi compostura mientras me unía a las conversaciones y participaba en las festividades.
Durante la noche, el evento se tornó en una serie de juegos y actuaciones diseñadas para entretener a los invitados y fortalecer las alianzas. La emperatriz Dowager organizó una serie de concursos y exhibiciones, cada uno más elaborado que el anterior. Todos estaban atentos a la ceremonia, y cada movimiento era observado y juzgado. En medio de la celebración, la emperatriz Dowager organizó un juego de máscaras. Cada invitado debía elegir una máscara de una mesa llena de intrincadas opciones y usarla durante un tiempo. El juego estaba diseñado para probar la capacidad de los participantes para adaptarse a nuevas situaciones y revelar sus verdaderos deseos y ambiciones. Me acerqué a la mesa de las máscaras con cautela y elegí una que parecía sencilla pero elegante. La máscara era de un color plata delicado, con detalles mínimos que la hacían menos llamativa pero sofisticada. Al colocarme la máscara, me sentí un poco más protegida, como si pudiera ocultar mi identidad y mis emociones detrás de ella. Miré a mi alrededor, observando cómo otros nobles y funcionarios también se cubrían el rostro con diferentes máscaras. El juego estaba en marcha, y todos participaban con gran entusiasmo. Mientras la noche avanzaba, me encontré con varios invitados que se acercaron a mí, intentando descifrar mi verdadera identidad y mis intenciones. La conversación se tornó en un juego de palabras y sutilezas, cada uno tratando de obtener información sobre el otro sin revelar demasiado. En un momento, me encontré con un noble que parecía particularmente interesado en conocerme. Su tono era amigable, pero sus preguntas eran incisivas. Soyun, me intriga tu elección de máscara, dijo con una sonrisa. Parece que prefieres mantener un perfil bajo en este juego. ¿Acaso tienes algo que ocultar? Su pregunta era directa, y me hizo sentir incómoda. Sabía que debía ser cuidadosa con mis respuestas para no levantar sospechas. A veces, la discreción es la mejor estrategia en situaciones como esta, respondí con calma. La máscara no solo oculta mi rostro, sino también mis verdaderas intenciones. Es un recordatorio de que, en la corte, es importante saber cuándo revelar y cuándo ocultar. El noble pareció satisfecho con mi respuesta y continuó la conversación en una dirección más ligera. Aunque el intercambio fue breve, sentí que había logrado mantener mi posición sin revelar demasiado. A medida que la noche avanzaba, la emperatriz Dowager se dirigió a la pista de baile para una danza ceremonial. Los invitados se alinearon, y la ceremonia se volvió aún más formal. Me uní al grupo, moviéndome con elegancia y cuidado para no llamar la atención. Durante la danza, la emperatriz Dowager se acercó a mí y me susurró al oído, su voz cargada de significado. Has jugado bien tu papel esta noche, Soyun. Me impresiona tu habilidad para mantener la calma y el control en medio de tanta intriga. Pero recuerda, este juego aún no ha terminado. La verdadera prueba está por venir. Con una mezcla de alivio y ansiedad, terminé la danza y regresé a mi lugar entre los invitados. La noche había sido un torbellino de emociones y desafíos, pero también había aprendido mucho sobre el juego de la corte y la habilidad para mantener las apariencias. Finalmente, el evento llegó a su fin, y los invitados comenzaron a retirarse. Me dirigí a mis aposentos, sintiendo un peso en los hombros. La prueba de lealtad de la emperatriz Dowager no había sido sencilla, pero había logrado mantenerme a flote y proteger mi secreto. Cuando llegué a mi habitación, me encontré con el emperador en el jardín. Su mirada preocupada se suavizó al verme. ¿Cómo te fue?, preguntó, su voz cargada de ansiedad. Fue una noche complicada, respondí. La emperatriz Dowager está observando de cerca a todos, y el juego de máscaras fue solo una parte de su estrategia. Me mencionó directamente, y me hizo sentir que la verdadera prueba está aún por venir. El emperador me tomó de la mano, su expresión seria pero alentadora. Hiciste bien en mantener tu posición. Mientras sigamos unidos y atentos, podremos superar cualquier obstáculo que se presente. Asentí, sintiendo una profunda conexión con él. Juntos, enfrentaremos cualquier desafío. No importa lo que venga, estamos preparados para enfrentarlo. Nos abrazamos bajo el cielo estrellado, encontrando consuelo en la presencia del otro. La corte seguía siendo un lugar peligroso y lleno de intrigas, pero mientras estuviéramos juntos, sabía que podríamos enfrentar cualquier cosa que se nos presentara. Con el amanecer acercándose, me preparé para el nuevo día con la esperanza de que, a pesar de las pruebas y desafíos,
nuestro amor y determinación nos guiarían hacia un futuro mejor. La presión en el palacio no cedía. La emperatriz Dowager continuaba con sus maniobras para consolidar su poder, y las tensiones entre las diferentes facciones en la corte estaban al borde de estallar. La intriga se había convertido en una parte constante de nuestras vidas, y cada día parecía traer nuevas complicaciones. Una tarde, mientras estaba en mis aposentos revisando algunos documentos, recibí una visita inesperada. Wyatt entró con una expresión grave en su rostro. Soyun, hay algo que debes saber, dijo con voz baja. He escuchado rumores inquietantes. La emperatriz Dowager está planeando una audiencia privada con varios nobles y funcionarios clave del palacio. Se dice que tiene la intención de hacer una revelación importante que podría cambiar la dinámica del poder en la corte. Mi corazón se aceleró al escuchar sus palabras. Sabía que cualquier revelación de la emperatriz Dowager podría ser una amenaza para nosotros. ¿Sabes de qué tipo de revelación se trata? Pregunté, tratando de mantener la calma. Wyatt asintió. No con certeza, pero he oído que podría estar relacionada con secretos del pasado del emperador. Hay rumores de que podría exponer información que podría perjudicar su reputación y la estabilidad del imperio. El temor se apoderó de mí. Si la emperatriz Dowager tenía información comprometida sobre el emperador, podría utilizarla para su propio beneficio. Sabía que debía actuar con rapidez para protegernos. Debo asistir a la audiencia y averiguar qué está planeando, dije con determinación. Gracias por la advertencia, Wyatt. Esa noche, me preparé para la audiencia con una mezcla de ansiedad y determinación. Elegí un vestido discreto pero elegante, sabiendo que debía pasar desapercibida mientras observaba y recogía información. El gran salón estaba decorado con gran opulencia, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Cuando llegué al salón, vi a varios nobles y funcionarios ya presentes, todos esperando la llegada de la emperatriz Dowager. Me situé en un rincón discreto, observando a los presentes y tratando de captar cualquier detalle que pudiera ser útil. Finalmente, la emperatriz Dowager hizo su entrada, y la sala quedó en silencio. Su presencia era imponente, y todos los ojos estaban fijos en ella. Tomó su lugar en el trono y comenzó a hablar con una voz que resonaba con autoridad. Queridos nobles y funcionarios, comenzó, he convocado esta reunión para hacer una revelación importante. La estabilidad del imperio es nuestra prioridad, y es crucial que todos estemos al tanto de ciertos secretos que podrían afectar nuestro futuro. La sala estaba en silencio absoluto mientras la emperatriz Dowager continuaba hablando. A medida que su discurso avanzaba, comenzó a hablar sobre eventos y decisiones pasadas que implicaban a la familia imperial y a varios funcionarios clave. Mi corazón se hundió al escuchar algunos de los detalles que mencionaba. Uno de los secretos que quiero revelar, dijo la emperatriz Dowager, es la verdad sobre la muerte del anterior emperador. Durante años, se ha hablado de una enfermedad que causó su fallecimiento, pero la realidad es que fue víctima de un envenenamiento. Y tengo pruebas que vinculan a varios nobles con esta conspiración. La sala estalló en murmullos y susurros al escuchar la revelación. La noticia era explosiva y tenía el potencial de cambiar la dinámica del poder en el palacio. Sentí un nudo en el estómago al darme cuenta de que el emperador podría estar en peligro si se probaba su implicación en estos eventos. La reunión se convirtió en un torbellino de acusaciones y defensas mientras los nobles y funcionarios trataban de protegerse y acusarse mutuamente. La emperatriz Dowager parecía disfrutar del caos que había desatado, y su habilidad para manipular la situación se hacía evidente. Me mantuve en mi rincón, observando cuidadosamente y tratando de captar cualquier información relevante. Aunque sabía que debía estar alerta, también debía proteger mi propia posición y la del emperador. En un momento, la emperatriz Dowager se dirigió a mí. Soyun, ¿qué opinas de las revelaciones que acabo de hacer? ¿No crees que es fundamental que todos conozcamos la verdad para proteger el imperio? Me acerqué a ella con una expresión de preocupación y respeto. Su Majestad, creo que la verdad es crucial para el bienestar del imperio. Sin embargo, es importante asegurarse de que cualquier acusación esté respaldada por pruebas sólidas y que el proceso sea justo. La emperatriz Dowager me observó con atención, su mirada calculadora. Aprecio tu prudencia, Soyun. Es bueno ver que algunos entienden la importancia de la verdad. Sin embargo,
Debes recordar que no todos en esta sala tienen la misma lealtad hacia el imperio. Con esas palabras, la emperatriz Dowager se volvió hacia los nobles y funcionarios, y la reunión continuó en un ambiente de tensión y caos. Al final de la noche, la reunión se disolvió, y los asistentes comenzaron a retirarse, aún conmocionados por las revelaciones. Me dirigí a mis aposentos, sintiendo un peso en el corazón. La revelación de la emperatriz Dowager había puesto al emperador en una posición delicada, y debía encontrar una manera de protegerlo y enfrentar la crisis. Cuando llegué a mi habitación, el emperador ya estaba allí, esperando con una expresión ansiosa. ¿Qué sucedió en la reunión?, preguntó con urgencia. La emperatriz Dowager hizo una revelación impactante, respondí. Dijo que el anterior emperador fue envenenado y que varios nobles están implicados en la conspiración. La noticia ha causado un gran revuelo y ha puesto a todos en una posición difícil. El emperador se tensó al escuchar la noticia, su rostro mostrando preocupación y desánimo. Esto es más complicado de lo que imaginaba. Si la emperatriz Dowager tiene pruebas, podríamos estar en grave peligro. Tomé su mano con firmeza, tratando de ofrecerle apoyo. No podemos permitir que esto nos desanime. Debemos enfrentarlo con valentía y encontrar una manera de protegernos. La emperatriz Dowager está jugando un juego peligroso, pero no estamos solos. El emperador asintió, su mirada volviéndose más decidida. Tienes razón. Debemos estar unidos y buscar formas de contrarrestar sus movimientos. La verdad y la justicia deben prevalecer. Nos abrazamos, encontrando consuelo en la presencia del otro. La situación era incierta y peligrosa, pero mientras estuviéramos juntos, sentía que podríamos enfrentar cualquier desafío que se presentara. La revelación de la emperatriz Dowager había creado un nuevo nivel de peligro, pero también había reforzado nuestra determinación de protegernos y luchar por un futuro mejor. Con el amanecer acercándose, nos preparábamos para enfrentar lo que viniera, sabiendo que nuestra fuerza y amor nos guiarían en la lucha por la verdad y la justicia. La revelación de la emperatriz Dowager había alterado el equilibrio de poder en el palacio. Los nobles y funcionarios estaban en un estado de alerta, y las tensiones entre las facciones se habían intensificado. Mientras tanto, el emperador y yo nos encontrábamos en una encrucijada, tratando de encontrar una manera de protegernos y asegurar nuestro futuro. Esa mañana, el emperador me convocó a sus aposentos para discutir la situación actual. Al llegar, lo encontré sentado frente a una mesa, revisando varios documentos. Su expresión era grave, y sentí un nudo en el estómago al ver su preocupación. Soyun, dijo al verme entrar, la revelación de la emperatriz Dowager ha puesto a todos en un estado de caos. Los nobles están haciendo movimientos estratégicos para protegerse y ganar ventaja. Necesitamos actuar con rapidez para contrarrestar sus tácticas. Me acerqué a él, tratando de mantener la calma. ¿Qué podemos hacer para protegernos? La situación es más complicada de lo que habíamos anticipado. El emperador se inclinó hacia adelante, su mirada fija en los documentos frente a él. Necesitamos fortalecer nuestras alianzas y obtener el apoyo de los nobles que aún confían en nosotros. También debemos buscar la verdad detrás de las acusaciones de la emperatriz Dowager. Si podemos demostrar que las revelaciones son infundadas o manipuladas, podremos recuperar el control. Asentí, sintiendo una creciente sensación de urgencia. ¿Cómo podemos identificar aliados confiables en medio de tanta traición y manipulación? El emperador se tomó un momento para pensar. Hay algunos nobles que han mostrado lealtad en el pasado y que podrían estar dispuestos a apoyarnos. Debemos acercarnos a ellos y buscar su apoyo. Además, necesitaríamos un plan para investigar las acusaciones y descubrir si hay alguna verdad en ellas. Más tarde esa mañana, el emperador y yo comenzamos a reunirnos con varios nobles clave en privado. Nos dirigimos a sus residencias y discutimos la situación con ellos, tratando de ganar su apoyo y fortalecer nuestras alianzas. Uno de los nobles con los que hablamos fue Lord Menge, un hombre influyente con una reputación de integridad. Al escuchar nuestra perspectiva y nuestras preocupaciones, mostró empatía y ofreció su apoyo. La situación es grave, pero creo que es importante mantener la estabilidad en el imperio, dijo Lord Minhai. Estoy dispuesto a apoyar al emperador, pero necesitaré más información sobre las pruebas que la emperatriz Dowager ha presentado. Si hay evidencia de manipulación,
debemos exponerla. Agradecimos su disposición y nos aseguramos de mantenerlo informado sobre nuestros movimientos. Mientras trabajábamos en la construcción de alianzas, también comenzamos a investigar las acusaciones de la emperatriz Dowager. Nos dirigimos a los archivos del palacio en busca de documentos y testimonios que pudieran arrojar luz sobre la verdad detrás de las afirmaciones. El proceso de investigación resultó ser complicado y lleno de obstáculos. Algunos documentos parecían haber sido alterados o desaparecidos, y encontrar información confiable se convirtió en un desafío. A medida que investigábamos, descubrimos que la emperatriz Dowager había utilizado su influencia para manipular ciertos registros y testimonios a su favor. Una noche, mientras revisaba los documentos en una sala secreta del palacio, recibí un mensaje de Guayang. La nota decía que había descubierto algo importante y que necesitaba hablar conmigo de inmediato. Nos encontramos en un rincón apartado del jardín, donde Guayang me entregó un sobre con documentos. He encontrado algo que podría ser crucial, dijo con urgencia. Estos documentos parecen mostrar que la emperatriz Dowager ha estado manipulando información y ocultando pruebas para incriminar a algunos nobles y funcionarios. Esto podría ser la clave para exponer sus mentiras. Examiné los documentos con atención, viendo pruebas que confirmaban las manipulaciones de la emperatriz Dowager. Era evidente que había estado jugando un juego sucio para lograr sus objetivos. Esto es valioso, dije. Necesitamos exponer esta información y demostrar que sus acusaciones son infundadas. Esto podría ayudarnos a recuperar la confianza de los nobles y restaurar el equilibrio en la corte. Con la nueva evidencia en mano, el emperador y yo elaboramos un plan para presentar los hallazgos ante la corte. La estrategia era arriesgada, pero era nuestra mejor oportunidad para contrarrestar las maniobras de la emperatriz Dowager. De calma calculadora. El emperador y yo hicimos nuestra entrada, y comenzamos a exponer las pruebas de la manipulación y los engaños de la emperatriz Dowager. La reacción en la sala fue mixta. Algunos nobles se mostraron sorprendidos y preocupados, mientras que otros intentaron defender a la emperatriz Dowager. La tensión en el aire era palpable, y la situación se volvió un campo de batalla político. La emperatriz Dowager no tardó en responder, tratando de desacreditar nuestra evidencia y mantener su posición. Sin embargo, la cantidad de pruebas que presentamos fue convincente y logró sembrar dudas sobre la validez de sus acusaciones. La discusión se extendió por varias horas, con debates acalorados y defensas apasionadas. Finalmente, el emperador tomó la palabra y hizo un llamado a la unidad y a la verdad. El imperio está en peligro debido a las intrigas y manipulaciones que han tenido lugar, dijo con firmeza. Debemos poner fin a este juego de poder y trabajar juntos para restaurar la estabilidad y la justicia en nuestra tierra. La verdad debe prevalecer. La audiencia terminó con una sensación de incertidumbre, pero también con una ligera esperanza de que la verdad podría prevalecer. La emperatriz Dowager había perdido parte de su influencia, pero aún quedaba mucho por hacer para garantizar la estabilidad del imperio. Esa noche, me encontré con el emperador en el jardín, buscando consuelo y fortaleza en su presencia. Lo hemos hecho bien, dije. Hemos presentado la verdad y expuesto las manipulaciones de la emperatriz Dowager. Ahora debemos esperar a ver cómo se resuelven las cosas. El emperador me abrazó, su mirada llena de determinación. Hicimos lo que pudimos para defender la verdad y proteger el imperio. Aunque el camino por delante es incierto, enfrentaremos cada desafío juntos. Nos quedamos en silencio bajo el cielo estrellado, sintiendo el peso de la situación pero también la fuerza de nuestro vínculo. A pesar de las dificultades y los peligros que enfrentábamos, sabíamos que nuestra determinación y amor nos guiaban en la lucha por la justicia y la estabilidad del imperio. Con el amanecer acercándose, nos preparábamos para enfrentar el próximo capítulo de nuestra historia, confiando en que, juntos, podríamos superar cualquier obstáculo que se presentara. El palacio seguía en tensión después de la revelación de las manipulaciones de la emperatriz Dowager. La atmósfera estaba cargada de incertidumbre mientras los nobles y funcionarios intentaban evaluar sus posiciones y decidir su lealtad. El emperador y yo sabíamos que aún quedaba un largo camino por recorrer para restaurar la estabilidad y asegurar nuestro futuro. Esa mañana, el emperador me convocó a sus aposentos para discutir los próximos pasos. Al llegar, lo encontré en su escritorio, revisando informes y estrategias. Su expresión era seria, pero había una determinación renovada en sus ojos.
Soyun, dijo al verme entrar, el ambiente en la corte sigue siendo inestable. La revelación de la emperatriz Dowager ha provocado cambios en las alianzas y en las lealtades. Debemos asegurarnos de que nuestros próximos movimientos sean estratégicos y calculados. Asentí, sintiendo la gravedad de la situación. ¿Qué propones hacer a continuación? El emperador se inclinó hacia adelante, su mirada fija en los documentos frente a él. Primero, debemos reforzar nuestras alianzas y asegurar el apoyo de los nobles que aún nos son leales. Segundo, necesitamos iniciar una campaña para limpiar el nombre del imperio y restablecer la confianza entre el pueblo y la corte. Mientras trabajábamos en la estrategia, recibí una carta de Wayang con una actualización importante. En ella, Wayang informaba que había encontrado información adicional sobre los planes de la emperatriz Dowager y algunos nobles que estaban colaborando con ella en secreto. La carta detallaba una serie de reuniones y acuerdos entre estos nobles, que parecían estar formando una coalición para desafiar al emperador. Esta información era crucial para nuestra estrategia. Reuní al emperador y le mostré la carta. Wayang ha descubierto que la emperatriz Dowager y algunos nobles están formando una coalición para desafiar nuestra autoridad. Necesitamos actuar con rapidez para contrarrestar sus movimientos. El emperador frunció el ceño al leer la carta. Esto complica aún más la situación. Necesitamos preparar una respuesta efectiva y asegurar la lealtad de nuestros aliados. También debemos evitar que la coalición gane más apoyo en la corte. Decidimos convocar a una reunión con nuestros principales aliados para discutir la situación y coordinar nuestra respuesta. La reunión fue un proceso complejo, lleno de negociaciones y ajustes estratégicos. Cada aliado tenía sus propios intereses y preocupaciones, y debíamos equilibrar sus demandas con nuestras propias necesidades. Uno de nuestros aliados clave, Lady Eunmi, ofreció su apoyo y sugerencias valiosas. Debemos mostrar al pueblo y a la corte que estamos comprometidos con la justicia y la transparencia. Una serie de eventos y audiencias públicas podría ayudar a restaurar la confianza y demostrar nuestra dedicación al bienestar del imperio. La propuesta de Lady Eunmi fue bien recibida, y comenzamos a trabajar en la organización de estos eventos. Planeamos una serie de audiencias y actividades públicas para abordar las preocupaciones del pueblo y demostrar nuestra integridad. Mientras organizábamos los eventos, la tensión en la corte seguía aumentando. Los rumores y las especulaciones estaban en pleno auge, y cada día parecía traer nuevas complicaciones. Sin embargo, también notamos un cambio positivo en la actitud de algunos nobles y funcionarios, que comenzaron a mostrarse más abiertos a apoyar al emperador. El primer evento que organizamos fue una audiencia pública en la que el emperador habló directamente con el pueblo. Durante su discurso, abordó las preocupaciones y las acusaciones, presentando pruebas que demostraban su compromiso con la justicia y la transparencia. La audiencia fue bien recibida, y hubo un aumento en el apoyo popular hacia el emperador. A medida que los eventos continuaban, la influencia de la emperatriz Dowager comenzó a disminuir. Los nobles que habían sido sus aliados empezaron a cuestionar sus motivaciones y a reconsiderar sus posiciones. La coalición que había formado se desmoronó lentamente a medida que más nobles se unían a nuestra causa. La situación en la corte seguía siendo volátil, pero comenzábamos a ver signos de estabilidad. La verdad y la transparencia estaban ganando terreno, y la posición de la emperatriz Dowager se debilitaba. Una noche, mientras el emperador y yo revisábamos los últimos informes, nos encontramos con Wayang en un rincón apartado del jardín. Ella tenía una expresión de alivio y satisfacción en su rostro. He estado monitoreando la situación, dijo. Parece que la influencia de la emperatriz Dowager está en su punto más bajo. La coalición ha perdido mucho de su apoyo y muchos de sus aliados han comenzado a buscar reconciliación. El emperador asintió con una sonrisa de gratitud. Tu ayuda ha sido invaluable, Wayang. Gracias por tu lealtad y dedicación. Wayang sonrió modestamente. Solo he hecho mi parte. Lo importante es que el imperio está en el camino hacia la estabilidad. Aún hay trabajo por hacer, pero hemos logrado mucho. Con la situación bajo control, el emperador y yo nos tomamos un momento para reflexionar sobre todo lo que habíamos pasado. La corte había sido un campo de batalla lleno de intrigas y desafíos, pero juntos habíamos logrado superar los obstáculos y restaurar el equilibrio. En el jardín, bajo el cielo estrellado,
El emperador tomó mi mano con ternura. Hemos enfrentado muchas dificultades, dijo, pero hemos logrado mantenernos firmes y proteger nuestro futuro. La lucha aún no ha terminado, pero sabemos que juntos podemos superar cualquier cosa. Sonreí, sintiendo una profunda gratitud y amor. Nuestro camino no ha sido fácil, pero cada desafío nos ha hecho más fuertes. A pesar de todo, estamos juntos y listos para enfrentar lo que venga. Nos abrazamos, encontrando consuelo y fuerza en la presencia del otro. A pesar de las pruebas que habíamos enfrentado, estábamos listos para avanzar hacia el futuro con esperanza y determinación. Con el amanecer, el palacio parecía renacer con una nueva energía. La estabilidad se estaba restaurando, y el imperio comenzaba a sanar de las heridas causadas por las intrigas y las conspiraciones. Aunque el camino por delante aún tenía desafíos, el emperador y yo estábamos preparados para enfrentarlos con valentía y amor. La historia del palacio estaba lejos de terminar, pero sabíamos que, mientras estuviéramos unidos, podríamos construir un futuro mejor para nosotros y para el imperio. La corte había comenzado a recuperarse de la turbulencia provocada por las intrigas de la emperatriz Dowager. Con la influencia de la emperatriz Dowager en declive y la estabilidad restaurada, el imperio se preparaba para una nueva era de paz y prosperidad. La vida en el palacio había vuelto a su ritmo habitual, pero la tensión de los últimos meses todavía estaba presente en el aire. El emperador y yo estábamos comprometidos en fortalecer el imperio y en asegurar que las reformas que habíamos iniciado se implementaran de manera efectiva. Una mañana, el emperador convocó una reunión en el gran salón para presentar un nuevo plan de reformas que buscaba modernizar y mejorar la administración del imperio. La sala estaba llena de nobles, funcionarios y consejeros, todos expectantes ante el discurso del emperador. Queridos nobles y funcionarios, comenzó el emperador, hoy nos reunimos para dar inicio a una nueva era en nuestro imperio. A través de los desafíos que hemos enfrentado, hemos aprendido la importancia de la transparencia, la justicia y la unidad. Con este espíritu, presentamos un conjunto de reformas que fortalecerán nuestras instituciones y promoverán el bienestar de nuestro pueblo. El emperador presentó una serie de medidas destinadas a mejorar la administración, promover la justicia social y fomentar el desarrollo económico. Sus palabras fueron recibidas con entusiasmo y apoyo, y la sensación en la sala era de esperanza y optimismo. Después de la reunión, el emperador y yo tuvimos un momento de tranquilidad en el jardín del palacio. La brisa suave y el sol cálido proporcionaban un contraste bienvenido a las tensiones que habíamos enfrentado. Hoy ha sido un día importante, dije mientras paseábamos. Las reformas que hemos presentado son un paso hacia un futuro mejor para el imperio. El emperador asintió, su mirada llena de gratitud. Sí, y todo esto ha sido posible gracias a nuestro esfuerzo y al apoyo de nuestros aliados. Aunque el camino no siempre ha sido fácil, hemos logrado mantener nuestra integridad y nuestro compromiso con la justicia. En los días siguientes, el proceso de implementación de las reformas comenzó a tomar forma. La Corte se involucró activamente en la supervisión y la ejecución de las nuevas políticas, y el ambiente en el palacio se volvió más colaborativo y constructivo. Una tarde, mientras revisábamos algunos informes en nuestros aposentos, recibí una visita inesperada de Wyon. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y alivio. Soyun, hay algo que debes saber, dijo. He recibido informes de que la situación en las provincias está mejorando. La gente está respondiendo positivamente a las reformas, y hay un renovado sentido de esperanza en todo el imperio. El emperador se inclinó hacia adelante con interés. Eso es una excelente noticia. Saber que nuestras acciones están teniendo un impacto positivo es un gran alivio. A medida que el tiempo avanzaba, la influencia de la emperatriz Dowager continuaba disminuyendo. Aunque su papel en la corte había sido reducido, sus acciones anteriores seguían siendo un recordatorio de las complejidades de la política y la importancia de la vigilancia constante. El emperador y yo encontramos consuelo en saber que habíamos superado una etapa crítica y que estábamos construyendo un futuro más estable para el imperio. Nuestra relación también se había fortalecido a través de los desafíos, y el amor y la confianza entre nosotros se habían profundizado. Una noche, mientras observábamos las estrellas desde el balcón del palacio, el emperador tomó mi mano con ternura. Nuestra travesía ha sido larga y llena de pruebas, pero hemos logrado superar cada obstáculo juntos, dijo. Estoy agradecido por tu apoyo y tu fortaleza.
Juntos, hemos construido un camino hacia un futuro mejor. Sonreí, sintiendo una profunda gratitud. Nuestro viaje ha sido difícil, pero cada desafío nos ha unido más. Estamos listos para enfrentar el futuro con esperanza y determinación. Nos abrazamos, encontrando consuelo y fortaleza en nuestra unión. La travesía que habíamos recorrido juntos había sido una prueba de nuestra resiliencia y amor, y estábamos preparados para continuar construyendo un imperio próspero y justo. Con el amanecer de un nuevo día, el palacio y el imperio se despertaron con un renovado sentido de propósito y esperanza. Aunque el camino por delante seguía lleno de desafíos, el emperador y yo sabíamos que, mientras estuviéramos unidos, podríamos superar cualquier obstáculo y continuar construyendo un futuro